Hola, buen día. Aquí tenemos otro episodio de Descodificando las lecciones de un curso de milagros. Hoy tenemos la lección número 7. Solo veo el pasado. Gracias por estar acá, gracias por tu presencia. Y te pido, Espíritu Santo, que tú seas el que guíe mis palabras en esta práctica. Y bueno, Jesús nos dice que esta lección viene siendo como la consecuencia de todas las anteriores, o mejor aún, la que contiene todas las anteriores, las engloba las 6 lecciones que hemos visto hasta ahora. Porque nos está diciendo que lo que estoy viendo es el resultado del contenido que estoy sosteniendo mi mente, de mis interpretaciones y de mis significados pasados. Jesús nos dice que esta idea nos va a resultar difícil de creer al principio. Y justamente es porque nada de lo que veo tiene significado, porque le he dado significado a todo, ese significado que tiene desde mis historias pasadas, que luego no entiendo nada de lo que veo, que mis pensamientos no signifiquen nada y que son como las cosas que veo, que no tienen significado, que nunca estoy disgustado por aquello que creo o que estoy disgustado por algo que no está ahí. Y si solo veo el pasado, esta lección la puedo tomar desde el mundo de la forma, desde esta manera de pensar. Y claro, veo pasado porque lo que estoy viendo es el significado que yo le di en el pasado o aquello que aprendí en el pasado. Y veo a mi pareja, veo mis relaciones, veo lo que tengo con un significado en torno a lo que he vivido en el pasado. Pero si vamos un poquito más y acordémonos que este es el entre líneas que queremos ir en este Descodificando el curso de milagros, si yo quiero ir un poquito más allá, así como dice David, así como el conejo en la madriguera, vamos a entender que efectivamente aquí todo lo que vemos en el espacio y en el tiempo es pasado, porque no hacemos sino emprender una jornada que ya terminó. Nuestro destino final, que es la salvación y la redención, ya la alcanzamos. Esa es la promesa cumplida de Dios. Y simplemente estamos recordando algo que ya pasó y que por consiguiente todo lo que veo aquí es pasado, porque ya pasó. Entonces, si nos damos cuenta, esta es una versión un poquito más profunda. Y por lo pronto vamos a trabajar con la versión sobre el mundo. Entonces, para deshacer este pasado, queremos verlo a través de Jesús. Nosotros solos no podemos cambiar, deshacer este contenido de mi pasado en la mente. Entonces vamos a perdonarlo. Y en el perdonarlo, deshacemos esas interpretaciones en mi mente que me permite alcanzar la liberación. Este perdón ni siquiera tampoco lo tenemos que hacer solo. Ahí tenemos al Espíritu Santo y a Jesús que nos ayuda a perdonar. Nosotros tenemos un problema en la mente y es creer que el pasado todavía sigue vigente ahora. Y tenemos una idea loca en nuestra mente de creer que lo podemos cambiar. Y eso nos va generando conflicto en nuestra mente. Por eso la invitación del curso de milagros es, ya, vamos a dejar ir el pasado, que podamos vivir en el presente. Y Jesús nos habla aquí de que la razón de que en todo lo que veo no tiene un significado es porque el significado yo se lo he dado desde mi mente. Y el contenido que está en mi mente inconsciente tiene una triada, que es la triada del ego, donde hay pecado, donde hay culpa y miedo. El pecado es la idea de separación,
que prueba que yo soy este cuerpo, que yo soy esta identidad, que estoy separado y que soy autónomo para regir mi vida. Y cuando ya creo esta historia que me cuenta mi ego, voy a tomar todas esas ideas del pasado y voy a proyectarlas sobre el mundo. Porque el proyectarlas sobre el mundo garantiza que yo pueda creer que sigo separada de mis hermanos. Y ahí se perpetúa nuestro ego, creyendo que hay un otro a quien juzgar, que hay un otro a quien contestar, a condenar. Y por eso sostengo el disgusto. Incluso algo que sucedió hace 2 minutos, para mí ya es pasado. He sostenido resentimientos, odios, tristezas, competencia, celos contra un otro. Por eso es que necesitamos practicar esta lección. Y esta es la primera lección que nos incluye el tiempo, el pasado. Entonces, el pasado nos hace que la historia de quienes creemos ser siga vigente en nuestras vidas. Por consiguiente, va a seguir vigente el pecado, va a seguir vigente la separación y el miedo a un aparente castigo por la culpa de habernos separado. Y Jesús nos habla de ejemplos puntuales y nos habla de una taza y esa taza que se puede caer o que se puede romper o en qué momentos la usamos. Pero casi todo lo que está a nuestro alrededor lo podemos identificar con ese pasado. Si yo me encuentro, por ejemplo, con este mouse, ¿mouse? ¿Qué es un mouse? Es un ratón. ¿Cómo esto va a ser un ratón? ¿Qué es esta luz que tiene aquí, que titila? No lo entiendo. O sea, si a mí nadie me ha explicado que esto es un mouse, y más aún, o conozco el otro, fíjate que este es como ergonómico. Entonces tengo que buscar en mis memorias pasadas cuando veo un objeto para entenderlo. Porque si no busco en mis memorias pasadas, no lo voy a entender. Entonces creíamos que esos pensamientos que traíamos del pasado los estábamos sosteniendo en un principio, no los veíamos como algo del pasado. O estábamos anhelando o planificando o fijando metas para un futuro. Y no creíamos que el pasado era un distractor que nos había vendido el ego. Eso es lo que quiere el ego con la línea del tiempo, que yo primero vea el pasado, luego el presente y que luego de la consecuencia de mi decisión en el presente voy a tener o un futuro más promisorio o un futuro más desalentador. Entonces nos resistimos a esta idea. No nos queda fácil entenderla. Y no concebimos que esta idea nos pueda traer conciencia de las reacciones que nosotros vamos teniendo o basadas en esas experiencias de la línea del tiempo. Y bueno, y podemos decir, bueno, sí, ya voy a abrirme a la posibilidad de creer que este pasado no existe, que son interpretaciones, sí, son interpretaciones en mi memoria que guardo en la mente y que luego decido ir a buscarlas. Pero cuando voy y busco, vuelvo a sentir esas emociones. Entonces, si es una experiencia cargada de dolor en mi pasado,
vuelvo a experimentar la emoción como si la estuviera viviendo en el presente. Y eso hace que reviva mi pasado en el presente. Entonces, todo el camino que me ha traído hasta acá es para darme conciencia de que me puedo liberar de este pasado. Que no me he dado cuenta que todos los pensamientos, o si no la mayoría, estaban asociadas a mi pasado. Entonces, por eso quiero entender de tu mano, Jesús, esta lección, como este gran punto de partida en este camino al despertar, que hoy empiezo de tu mano. Bueno, ya llevamos 7 días de tu mano. Y esto de solo veo el pasado, lo puedo también como unir a un sinónimo y es solo percibo el pasado, porque percibo imágenes que parecen venir una tras otra, como lineal, de pasado a futuro, y que son la base de mis percepciones presentes. Entonces, mis experiencias pasadas son las que están rigiendo mi presente. Y las elecciones que yo tome en mi presente van a regir mi futuro. Y así me voy yo enredando en mis propias imágenes ilusorias. Entonces la práctica es, con objetos que estén a mi alrededor, solo veo el pasado en este mouse, solo veo el pasado en esta pantalla, en esta cámara, solo veo el pasado en mi cuerpo, en mi cara, en mi peinado, en mis manos. Y poder aplicar esta lección a todo, de manera imparcial, como nos ha pedido Jesús hasta ahora. Esta es la enseñanza que nos viene a mostrar que el mundo externo viene de una condición interna, de una interpretación en mi mente. Y no importa si es objeto o si es animado. Igual son parte de mi mundo imaginado, de mi mundo ilusorio. Son experiencias falsas. Así que gracias, Jesús, por mostrarnos esta verdad, por llevarnos amorosamente, gentilmente, a la aceptación de todo lo que estoy viendo como mi pasado. No quiero excluir a nada, quiero incluirlo todo. No quiero reservarme pensamientos privados, quiero sacarlo todo. Y confío en que tú me vas a dar los medios para que pueda ir entendiendo cada vez más profundo todas tus lecciones. Entender que todo acá en el tiempo se rige por el cambio que se va desplegando. Y parece que como que nuestro futuro va en contra de esta lección, porque como en el futuro voy a estar viendo el pasado. Pero así es. Y nos enfrascamos en una búsqueda frenética de un mejor futuro, de un futuro diferente al pasado que ya vivimos, que ya tuvimos. Pero esa búsqueda está cimentada en una insatisfacción interna, buscando algo que no podemos encontrar. Queremos que el futuro cambie, pero que cambie para el ser, para el personaje, no para el Hijo de Dios. Entonces ahí, desde el personaje, vamos a querer cambiar el mundo en el futuro. Pero en realidad lo que tenemos que cambiar es nuestra mentalidad, nuestra interpretación del mundo. Y el ego se resiste a esta idea.
la considera absurda, la considera fuera de lugar, porque el ego es el que defiende el tiempo, porque ese es su alimento para sostenerse en esta existencia humana que es ilusoria, que es falsa y que en realidad es una farsa que nos ha contado el ego y que nosotros hemos creído. Entonces, aquí el ego puede entrar, eh, vamos a llamarlo así, entre comillas, en una depresión espiritual, ¿no? Entonces, ¿qué hago? O sea, no hago nada, no me levanto, no trabajo, no tengo metas, no quiero hacer nada. Y efectivamente, yo no tengo que hacer nada por mi cuenta. Las metas y los objetivos que creo que estoy haciendo ahora en esta depresión espiritual, viendo el pasado y que no puedo ver más el pasado porque no me está dejando encontrar un nuevo sentido, esas decisiones las puedo tomar con la guía del Espíritu Santo y desde ahí sentir esa libertad, porque hemos decidido abandonar estas ideas preconcebidas en nuestra mente y poder identificar que problema y solución están ocurriendo en este único instante, en este instante presente, en este eterno continuo de flujo que nos une a ti, Espíritu Santo, a ti, Dios. Es imposible que exista un problema que no tenga ya esa solución, justamente porque solo veo el pasado. Entonces, esta lección nos invita a ser observadores del contenido que está en nuestra mente, asociado a ese pasado. Y poderlo soltar es aceptar la expiación para mí mismo, es ese deshacimiento de las ideas que he sostenido en mi mente, este perdón hacia mis imágenes pasadas. Espíritu Santo, ayúdanos y danos los medios para poder aceptar esta lección. Y si todo ha ocurrido en un único instante santo, en un único momento, ayúdanos a recibirlo. Bueno, y el año pasado vimos con Jesús estas resistencias. Creemos que el pasado nos está dando nuestro valor por lo que hemos hecho, por lo que hemos construido, por aquello que hemos cimentado en nuestras personalidades, eso que hemos aprendido, eso que hemos construido en nuestras vidas, hemos construido un negocio, una familia. Y si en algún momento esta práctica nos va a decir que no vea el pasado, sino que solo puedo estar en presencia de este presente, uniendo mi voluntad a la voluntad de Dios, como que no quiero, porque de una u otra manera en mi mente errada está la idea que si dejo mi pasado a un lado, me quedo sin cimientos. O que quizás puedo tener una nueva experiencia de dolor, porque claro, con mis experiencias pasadas yo reaccionaba diferente para evitar el dolor. Y la voy a volver a vivir. Quiero tener respuestas diferentes a lo que viví en el pasado. O también me cuento la historia de que si esa experiencia de dolor se sigue repitiendo y me va a seguir causando dolor, ya, y estoy viendo el pasado, pues bueno, va a llegar el momento en que voy a decidirme a perdonarlo para poder salir de ese bucle que creo que no tiene salida. Pero así todo me sigo aferrando a estas historias de mi pasado, que me identifican y sostienen mi identidad egoica, que oculta mi ser real y no nos deja ver más allá. Así que pedimos la visión de Cristo, la que nos permite ver más allá de los objetos, de los disgustos,
de mis historias pasadas, de eso que creo que mi hermano me hizo. Normalmente busco memorias en el pasado de dolor. Porcentualmente podría decir que busco un 80 o un 90% memorias del dolor, solo un 20 o un 10% memorias de alegría, de pensamientos amorosos, de decisiones que hemos actuado en la presencia de Dios, en ese yo soy uno con mi Padre. Y hemos escuchado la frase de el pasado pisado, que es algo que no está acá, pero en el fondo de nosotros todavía sentimos que sí. Nos resistimos a soltar nuestro pasado, porque creo que dejar mis pasados es dejar esos juicios que he hecho, porque claro, estoy perdonando, entonces ya no hago juicios, pero creo que estoy siendo desleal a estas memorias en mi mente, de mi pasado, a estos principios o creencias, entre comillas. Como que me estoy faltando a mí mismo, no estoy siendo consecuente con lo que yo creí en mi pasado. Si yo me rindo a vivir solo en el presente, para no tener culpas del pasado o angustias por un futuro que no ha llegado, sino a vivir en el único instante, en el eterno presente, donde puedo unirme a mi Padre, a mi verdadero ser, a la luz, reconocer la luz en mí y en cada uno de mis hermanos, ver la inocencia. Así que Jesús, te entregamos este deseo de querer conservar nuestro pasado para no traicionarnos a nosotros mismos. Vamos a ser cada vez más conscientes y estar más atentos a las distracciones que el ego quiere hacernos sentir por solo ver el pasado. Gracias, gracias por unirte, gracias por ver este video. Que tengas un día lleno de bendiciones, instantes santos. Y ofrezco milagros en el nombre de Cristo Jesús para ti y para toda la afiliación. Nos vemos mañana para descodificar la lección número 8. Bendiciones. Ay, por aquí está, que me sigas, ayúdame compartiendo y eso me lo puso de tarea Jesús. Nunca había dicho esto de comentar y esto, creo que lo había hecho una vez el año pasado, pero bueno, parece que ahora necesito de tu ayuda para que me ayudes a extender el mensaje del Espíritu que tanta ayuda ha tenido para ti y para mí. Así que gracias y bendiciones.